Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de posgrado de la Universidad de las Américas. Estamos siguiendo lo que es la maestría en psicoterapia, la materia de enfoque humanista. Nosotros somos Samay Cañamar, Stephanie Moretti y Samantha Ruiz y vamos a explicar sobre lo que son los tres autores de la psicoterapia humanista y aparte vamos a hablar sobre lo que es un caso en la parte de la logoterapia. Fundamentos teóricos de Carl Rogers. Él es uno de los primeros pensadores en cuanto a la psicología humanista. Es uno de los 6 psicólogos más importantes del siglo XX, importantísimo también dentro de Estados Unidos, porque habla de su psicoterapia centrada en el cliente. Nace en Illinois, Chicago, conocido como buen lector, crítico, progresista y ministro. Incluso de allí también salta a la psicología, para conocer también sus fundamentos. ¿Cuáles son sus aportes? La teoría de la personalidad del self y la teoría centrada en el cliente. La terapia centrada en el cliente. Esta terapia tiene 4 fundamentos muy importantes que todo terapeuta debe tener dentro de su acompañamiento, dentro de una sesión. Primero es la congruencia, la autenticidad y transparencia para conducir a una persona para que tenga esta coherencia entre su sentir, hacer y pensar hacia sí mismo, entre su yo real y su yo ideal. También es muy importante su aceptación mucho más positiva e incondicional de sí mismo, y para esto tendrá que crear una atmósfera mucho de respeto y sin juzgar. La comprensión empática tiene que ver con que uno como terapeuta también puede tener sus propias emociones, miedos, angustias. Sin embargo, esta comprensión empática es ponernos en el lugar de nuestro cliente. El concepto de enfermedad es uno de los aportes más grandes de esta terapia, y es que Carl Rogers nos dice que una persona enferma cuando su crecimiento se detiene y busca la autorrealización. La teoría de la personalidad de 1959. Esto básicamente se trata que es muy importante reconocernos en las esferas de la experiencia de una persona, porque muchas veces puede estar incompleta y excluye lo demás, y la terapia se trata de mostrar que hay una diversidad de experiencias. Reconoce al self como un proceso, algo dinámico, algo que siempre está moviendo, y por ello reconoce a la vez un self ideal frente al real. Debería haber un equilibrio entre cómo yo me estoy asumiendo como real y cómo yo quisiera ser, y debería haber este equilibrio. Y para esto es muy importante también la autoactualización, que quiere decir que es necesario tener un impulso de vida, y esto nos ayuda a seguir madurando y a seguir creciendo, y esto es lo que en una terapia debemos conducir a una persona a su encuentro. Además, sobre todo, nos habla del poder personal, que es reconocer a la persona dentro de un grupo o una organización y reconocer que cada persona tiene un gran potencial y un poder. Abraham Maslow. Como sabemos, Abraham Maslow es el padre de la psicología humanista y el que creó los otros autores, como habló anteriormente de Carl Rogers, trabajando lo que son diversos temas a lo largo de su carrera. También elaborando lo que es el modelo holístico, que se basaba en el crecimiento y el desarrollo en la base de la satisfacción de necesidades. Es un psicólogo que vivió en el siglo XX, nació el 1 de abril de 1908 en Nueva York. Aparte fue el primer primogénito de 7 hijos de padres inmigrantes rusos judíos. Además, también falleció el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California, con un infarto de miocardio después de años de enfermedad. Las obras más importantes que él hizo es de 1954 sobre lo que es la motivación y personalidad, 1962 Psicología del Ser y 1966 de Psicología de la Carencia. En 1943, una de las cosas interesantes de Maslow es que descubrió que mientras trabajaba con monos al principio de su carrera fue de ciertas necesidades que prevalecen sobre otras. Por ejemplo, lo que si está hambriento o sediento tenderás a tomar tu sed antes de comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás pasar sin agua, en la cual, frente a ello, Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en el cual el concepto clave para la motivación es la necesidad. Describe lo que es la jerarquía de las necesidades humanas, donde la más básica es la de crecimiento y que gobierna y organiza todas las demás. También a partir de lo que ahí existen las 5 jerarquías o niveles de lo que es la pirámide de Maslow.
Desde la autorrealización, que es el primer nivel, bueno, el nivel más alto de la jerarquía, que representa el deseo de alcanzar al máximo potencial personal y convertirse en la mejor versión de uno mismo. También Maslow argumentó que solo cuando las necesidades básicas estén satisfechas, los individuos podrán buscar el crecimiento personal de la creatividad y la autorrealización. Desde abajo vemos lo que es la filosofía, alimentación, hidratación, descanso y respiración, la seguridad sobre la seguridad física, laboral, familiar, económico y de la parte social. La afiliación es sobre la pertenencia, las amistades, la intimidad y el afecto. El reconocimiento, la autoestima, respeto, logros y confianza hasta llegar a la autorrealización, que es la moralidad, creatividad, el éxito de la resolución de problemas y la plenitud. Fierce y Laura Peirce. Fierce y Laura Peirce. Fierce nace en Berlín, Alemania, en 1893. Él se especializa en psiquiatría y es psicoanalista. Laura Peirce nace en Pforzheim, Alemania, en 1905, y ella se especializa en ser psicóloga y psicoterapeuta. Fallece en 1970 en Chicago, Estados Unidos. Y Laura Peirce fallece en 1990 en Alemania. Ellos son fundadores de la terapia de Gestalt y enfatizan la conciencia del aquí y el ahora, la responsabilidad personal y la integración de las partes no resueltas de la personalidad, utilizando técnicas experienciales para fomentar la autoconciencia. Fundamentos teóricos. El primero es la fenomenología del aquí y el ahora, que enfatiza la importancia de la experiencia directa y la conciencia del momento presente, centrándose en la atención y en lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, explorando aquí los pensamientos, emociones, sensaciones actuales. La responsabilidad personal, que se destaca la responsabilidad individual y la toma de conciencia de las elecciones. Los individuos son alentados a asumir lo que es la responsabilidad por sus acciones y decisiones, promoviendo así la autenticidad. De ahí la integración de la personalidad, que va buscando la integración de las partes fragmentadas en la personalidad, trabajando para que las personas tomen conciencia y acepten todas sus dimensiones, incluyendo los aspectos inconscientes. El ciclo de la experiencia se basa en la terapia Gestalt, siguiendo un ciclo que involucra la toma de conciencia, la asimilación y la acción. El cierre de los ciclos inconclusos, que busca para facilitar el crecimiento y la autenticidad del individuo. El enfoque de relacional y el diálogo socrático. Se utilizan técnicas interactivas y el diálogo socrático para explorar significados subyacentes. El terapeuta lo que hace es aquí trabajar activamente con el cliente, fomentando la autoexploración y la comprensión mutua. Los experimentos y técnicas creativas. Incorpora técnicas experienciales y expresivas para profundizar la comprensión, por ejemplo, incluyendo la dramatización de conflictos internos o el uso de sillas vacías para representar las distintas partes de la personalidad. Y por último, la conciencia del cuerpo, que va reconociendo la importancia de la conciencia corporal, explorando cómo las emociones se manifiestan físicamente. Se presta atención a la postura, la respiración y las sensaciones corporales como parte integral de lo que es el proceso terapéutico. Estudio de caso en la logoterapia. Nosotros hemos escogido de este caso sobre un estudiante de Quichua de 19 años que ha sufrido en situaciones de racismo y clasismo. Además, también ha tenido referente a que ha tenido intentos autolíticos frecuentes de ideas suicidas, como comenta el paciente que no quiere vivir, no desea vivir, su vida no tiene sentido y no es capaz de nada, que no sirve para nada y solo va a terapia por su madre. Es bachiller, su estado civil es soltero y el nombre del paciente se llama Inti. Es hijo de una madre quichua adolescente quien tuvo a los 15 años. No fue deseado, su padre no ejerció su paternidad con él. No tiene una relación cercana afectiva, sino distante. Nació en una comunidad de Otavalo, pero migró junto a su madre a Quito a la edad de 5 años. Recuerda que tanto en el jardín, escuela y el colegio vivió bullying.
De allí que considera que no es apto para ninguna actividad y no sirve para hacer algo en la vida. Varias veces ha tenido recaídas de intentos autolíticos. Ya ha acudido a varias sesiones de terapia, en las que menciona que no se ha sentido conectado a las sensaciones y acude a la terapia más por su madre y no por él. También vamos a hablar de su familia, que está constituida por su madre, su padrastro y su hermana menor, con una situación económica precaria, se puede decir, durante los primeros años de vida del joven, con un distanciamiento con su padre biológico. Y sobre todo esto ha ayudado a que perciba mucho rechazo, falta de afecto, aporta esto a su aislamiento y a la disminución del contacto social, tanto con su madre, con su padrastro, con quienes vive actualmente, y sus redes sociales. Además del bullying que sufre en su niñez y su discriminación por ser quichua, tener el cabello largo, afecta en el rechazo y el aislamiento. Esta situación Inti lo llevó a que cometiera el intento de suicidio, y una vez que su madre se da cuenta de estos hechos, recomienda llevarlo a terapia y se evidencia la presencia de factores de riesgo significativos, por lo que por quitarse la vida. Y desde esta manera, pues Inti decide cooperar con el proceso. Les vamos a comentar a continuación cuál es nuestro programa terapéutico. Las primeras 3 sesiones estará enfocado y encaminado hacia la reflexión. Esa será nuestra estrategia. Obviamente realizaremos un diagnóstico con la información inicial de nuestro adolescente, del cliente. También el objetivo será explorar la ideación suicida y sus particularidades psicoemocionales, a la vez mediante la terapia con la logoterapia. Entonces, en la primera sesión realizaremos una entrevista semiestructurada en la que trataremos de reunir toda la información para su historia clínica, pero lo más importante aquí es centrarnos en nuestro cliente a través de una escucha activa y a través de una gran empatía, tomando notas. En una siguiente sesión ya iremos mucho más a la reflexión. Se solicitará, por ejemplo, que pueda reflexionar en cuál etapa de su vida comenzó a sentirse subvalorado por las personas que le rodean y a qué niveles se siente él responsable por las circunstancias y responsable también por las decisiones de los demás. Con esto vamos a encaminar a la reflexión y se pueden utilizar algunas técnicas como de la silla vacía, la técnica del espejo, y los instrumentos para nosotros y los resultados serán estas notas de evolución. Nuestra siguiente sesión también será encaminado a continuar con la reflexión e ir revisando a través de la línea de vida, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que va considerando determinantes que favorecieron justamente su conducta suicida? Y hablamos, por ejemplo, del bullying o la discriminación racial, y al mismo tiempo experimentará las sensaciones a través de las descripciones de cada uno de los momentos identificados. Para esto, los materiales que se utilizará son la hoja de respuestas. Igualmente, las notas de evolución serán imprescindibles. Vamos a pasar a la sesión 4, que es la intervención, con un objetivo de identificar lo que es las características personológicas que se han obstaculizado en el proceso de solución de conflictos, con una estrategia de autoaislamiento, con una actividad de narrar las experiencias con un estilo de narración, lo que es diferente, haciéndolo en resumen de sus elementos que se consideren más significativos o negativos, los cuales se facilitan el surgimiento de la ideación suicida con estilos diferentes de narración como alegre, triste, víctima, héroe, culpable, entre otros. Las estrategias de intervención son diferentes estilos de narración con los instrumentos y registro de resultados con nota de evolución. Pasamos a la siguiente sesión, que sería la 5, utilizando la técnica de la silla vacía y la narrativa, solicitándole al chico que se siente en la silla y hable con su propia imagen, refiriéndose a elementos de personalidad positivos o negativos, como los pensamientos o las ideas que considera relevantes. La estrategia de intervención sería la silla vacía y el diálogo experimental, con los materiales que sería la silla y el instrumento y registro de resultados con la nota de evolución. Pasaríamos a una siguiente sesión, que sería la 6ª, con una actividad de describir su historia, pero hablando en primera persona, a través de una narrativa de valorar cómo el terapeuta
las experiencias como las emociones, las sensaciones que tuvo durante el proceso terapéutico. Con una estrategia de intervención, de narrar sus experiencias de vida, pero en primera persona, y con los instrumentos y registro de resultados con una nota de evaluación. Para las siguientes 3 últimas sesiones, que es la finalización, vamos a hablar sobre el potencial o recursos personales del proyecto de vida, teniendo en cuenta lo que son las expectativas del proceso terapéutico que hemos tenido de las anteriores sesiones. Esta estrategia vamos a hacer sobre lo que es el sentido de la vida, para tomar lo que es lo personal en contra, pueda tener lo que es un sentido del vivir y el un porqué. En la séptima sesión vamos a hacer lo que es imaginar las experiencias tanto desagradables en las cuales tienen lo que es la responsabilidad de su vida y de manera espontánea, para que así el paciente exprese lo que él siente abiertamente, sus sentimientos, y pueda quitar toda la negatividad que él ha experimentado a diario. Esta estrategia vamos a utilizar lo que es la silla vacía y la narración, para así poder cuadrar lo que son los elementos oportunos para la toma de conciencia y la aceptación. Los materiales serían la silla y los instrumentos es el registro de resultados y la nota de evaluación. Seguimos con la octava sesión, en la cual nosotros vamos a hacer recordar las situaciones personales para que tenga un sentido personal, para que el adolescente genere sentimientos positivos y ponerse en el lugar que ocupa, para así tener lo que es la identificación de sus propias experiencias y que sea responsable de su propio cambio. Ahí hablaríamos de la estrategia de la fantasía guiada. ¿Qué es la fantasía guiada? Es una herramienta terapéutica por la cual nosotros vamos a hacer instrucciones y se dirige en la imaginación del paciente para una experiencia del pasado o del futuro. Entonces, en los instrumentos, como vemos, es el registro de evaluación y la nota de evaluación. Y para última sesión, vamos a confeccionar lo que es un proyecto de vida, proponiéndole lo que trace de una línea de vida de principio a fin sobre los elementos significativos de su vida, las cuales vamos a modificar para que así vaya percibiendo de manera más concreta y percibida en su vida. La estrategia es la línea de proyecto, la reflexión profunda a partir de sus aspectos emocionales en sus experiencias de vida, que los materiales sería la hoja de respuesta y sería los resultados una nota de evaluación. Entonces, para finalizar este video, vamos a llegar a la conclusión que si nosotros utilizamos correctamente lo que es la logoterapia y enfocados en el tiempo exacto y que sean positivos, los logros de los pacientes pueden llegar a tener una forma de salvarlos y ayudándoles a encontrar lo que es un motivo para vivir y al menos intentar que comprendan el valor y el sentido de la vida y en las cosas. Les agradecemos mucho. Este ha sido el video de la maestría de psicoterapia de la materia de enfoque humanista. Les agradecemos mucho.